Muy buenas tardes, queridos hermanos ecuatorianos. Hay que solidarizarse con la única raza que existe en el mundo, la raza humana. Hoy no hay españoles, americanos, europeos. Hoy es el ser humano, por la vida, por la salud. Sin embargo, aprovechemos este tiempo y esto va dedicado para todos los exalumnos, para todos los litigantes, los amigos, hermanos, colegas, abogados en nuestro país. Este tema es argumentación jurídica en el proceso penal. Voy a hablar el día de hoy sobre la teoría jurídica, es decir, la forma de argumentar en donde un juez, un operador de justicia, un fiscal, un colega litigante, cualquier abogado que presente su petición debe y tiene que estar debidamente argumentada. Para ello, la fuente es la siguiente: Curso de Argumentación Jurídica de Manuel Atienza, Ronald Working, Robert Alexi, Luigi Ferrajoli, entre otros juristas del mundo. Dicho esto, pasamos a explicar en forma breve lo que significa una argumentación jurídica. Para argumentar bien necesitamos lo que se denominan las tres bases o tres teorías. La primera, la base fáctica. Segunda, la base probatoria. Y la tercera, la base jurídica. En primer lugar nos referimos a la base o teoría fáctica. Otros lo denominan teoría del caso, es decir, a los actos y a los hechos. El primero, a los emanados del ser humano. A los otros, aquellos que están fuera del ser humano, es decir, el acontecimiento actual, por ejemplo, en el encontrarnos en un estado de excepción que sale de la voluntad del ser humano. En materia penal, es decir, la comisión del delito. Luego tenemos la teoría probatoria o base probatoria. Esta existe de acuerdo a las tres circunstancias o tres bases a su vez, o subbases, como son las siguientes. Teoría probatoria en cuanto a lo testimonial, en cuanto a lo material y por supuesto a lo instrumental. En cuanto a lo testimonial me refiero fundamentalmente a los testimonios tanto de la víctima ofendido cuanto a los testimonios del procesado, acusado o imputado. Luego vienen los testimonios de testigos de oídas, es decir, de aquellos que han escuchado el hecho, el acto delictivo. Luego vienen los testigos presenciales o testigos de vista, es aquellos que observaron, estuvieron presentes en ese acto delictivo. También vienen los testigos referenciales, en muchos de los casos son los miembros de la policía, es decir, testigos circunstanciales del barrio, del lugar, donde simplemente los comentaron, les dijeron qué es lo que sucedió. Luego está el testimonio de los peritos, es decir, de aquellos expertos en la materia que realizaron tal o cual experticia. En cuanto a la subbase material, debemos referirme como establece la criminología, es decir, la criminalística, es decir, las bases o huellas del delito, es decir, de lo que deja el delito. En este sentido tenemos lo que se denominan las pericias, sea pericia balística en medicina legal, cualquier tipo de delito, el reconocimiento del lugar de los hechos, la reconstrucción de los hechos en materia de tránsito, otro tipo de experticias, la biología forense, por ejemplo, la psicología forense, la psiquiatría, es decir, todas aquellas ramas de la criminalística y de la criminología que aportan para el descubrimiento del hecho delictivo y, por supuesto, de los responsables. En este sentido, hace referencia fundamentalmente a todo tipo de experticia. Luego tenemos la subbase o base de prueba instrumental. En la prueba instrumental tenemos los videos, las fotografías, tenemos además todo lo que son las pruebas telemáticas, en este sentido, lo que dejan las redes sociales, los mensajes, las llamadas telefónicas, y todo se consigue a través de esto también, de los documentos públicos, documentos privados, es decir, de la información que existe en otras entidades, en otras oficinas jurídicas, en lugares públicos, en lugares privados. Estos tres tipos de prueba se dan dentro del proceso penal.
Y luego vamos a la tercera parte de argumentación, que significa la argumentación jurídica. Netamente la argumentación jurídica está compuesta de normas, de principios, axiomas, derechos, libertades y garantías, está compuesta de jurisprudencia, está compuesta de doctrina, está compuesta de derecho comparado. En cuanto a las primeras, a las normas, tenemos las normas del derecho material. En este caso son las normas del Código Orgánico Integral Penal, son las normas del Código Orgánico de la Función Judicial, normas nacionales. Luego tenemos las normas internacionales, como son las normas de los pactos, de los convenios, de los tratados, de los acuerdos, de las cartas que constan a nivel internacional, como son el Pacto de San José de Costa Rica, es un delito de violencia contra la mujer, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. De los niños tenemos la Convención del Niño, la Convención de Beijing, tenemos los instrumentos internacionales a favor de adultos mayores, del medio ambiente, a favor de los animales, es decir, a favor de todos los ciudadanos y de todos los seres que gozan de derechos, libertades y garantías. Dicho esto, pasamos también, hay que argumentar con la norma jurídica. Si bien es cierto, antes se conocía como la Carta Magna, porque estaba en la cúspide de lo que se conocía con Kelsen, la norma constitucional era la mayor de las normas. Hoy no, en un proceso penal, las normas en materia de derechos penales son aquellas que son supraconstitucionales, las que se refieren a derechos humanos. Sin embargo, hay que mencionar las normas constitucionales. Y por supuesto, vamos a referirnos a los principios, axiomas, derechos, libertades o garantías. Es decir, son aquellos derechos que garantizan la ley, la constitución y esos instrumentos internacionales. Por ejemplo, erga omnes, me refiero a aquellos que son a todos los seres humanos. Por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal están varios de los principios y derechos, libertades en el artículo 5. El principio de legalidad, por ejemplo. El principio de legalidad procesal penal cuando dice que tampoco se puede juzgar a una persona sino conforme leyes preexistentes de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. Están también el derecho a la inocencia, el non reformatio impejus, es decir, aquellos instrumentos que gozamos los abogados para defender a nuestros patrocinados, que se denominan principios jurídicos. A nivel internacional tenemos principios erga omnes, como por ejemplo el principio pro hominem, pro personae, es decir, todo lo que le favorece, el principio indubio pro reo, por ejemplo, para mencionar alguno de ellos, el de la libertad, el de la vida, el de la salud. Hoy por hoy el principio jurídico fundamental está sobre y es el de la salud. Luego nos referimos a la doctrina jurídica. La doctrina jurídica es aquel comentario, aquellas opiniones que constan de tratadistas nacionales. Y a nivel nacional e internacional se conoce como la doctrina internacional o de los publicistas, como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, Robert Alexi, Rodota, por mencionar algunos, por ejemplo, Ronald Dworkin, Bailey, etc. Es decir, la opinión de juristas internacionales. Luego de ello, tenemos que referirnos a la jurisprudencia. La jurisprudencia es aquellas resoluciones, todos los colegas sabemos, que significa las resoluciones en jurisprudencia judicial emanadas de la Corte Nacional de Justicia. La jurisprudencia constitucional, o más conocida como precedentes constitucionales, es decir, la emanada por la Corte Constitucional. Y la jurisprudencia internacional es aquella que hace referencia a todos los casos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Tibi, conocido en el Ecuador, el caso González Lluy, de la niña contagiada con SIDA, Consuelo Benavides, los hermanos Restrepo, es decir, aquellos que han recibido una sentencia de la Corte Interamericana y que son los parámetros que sirven para todos los procesos penales. Dicho esto, también hay que hacer referencia, para que sea completa la argumentación, al derecho penal y procesal penal comparado. Es decir, aquellos de los países que tienen un sistema basado, por ejemplo, como el nuestro, en el neoconstitucionalismo. Nos referimos a Colombia, Perú, también el derecho comparado de Italia, Alemania, España, del mismo Estados Unidos, de acuerdo al sistema acusatorio penal, por decirlo algo. Y por último, para que sea una argumentación completa, debemos emitir nuestras opiniones. En resumen, la argumentación jurídica, para que sea una excelente sentencia, para que sea una excelente petición, una excelente argumentación de la Fiscalía y por supuesto de los abogados litigantes,
debe contener. En resumen, las tres teorías: teoría práctica, teoría probatoria y teoría jurídica. Obviamente cada una de ellas las hemos indicado. Con eso obtendremos una verdadera argumentación jurídica constitucional y de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Espero que os sirva a ustedes, colegas, a los jóvenes litigantes y, por supuesto, no solo en materia penal. Esta argumentación jurídica, en resumen, es fruto de la experiencia, fruto también de la lectura, del conocimiento de muchos años ya de ejercicio profesional. Un llamado último, por ejemplo, quiero manifestar este derecho a la salud. En definitiva, es un derecho a la vida. No es un derecho, es un principio jurídico inherente al ser humano. Hoy por hoy vivimos un estado de excepción y está bien. No tenemos ciertos derechos, se nos ha limitado. Un llamado a que todos seamos solidarios, a que nos quedemos en casa y aprovechemos este tiempo para compartir algo de conocimiento y aprovechemos también el conocimiento de otros colegas. Un llamado, por supuesto, a seguir defendiendo ese derecho a la salud. Shalom, shalom a todos ustedes.